am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? Desde lo alto. Desde lo alto de la colina más alta, aquella en la que se erigía la ermita centenaria, podían contemplarse, dispersas por el pueblo, estrechas sierpes como despeinados cabellos que desaparecían en algunos tramos bajo las techumbres de las casas y las azoteas. En estas ondeaba al sol la ropa limpia y orgullosa junto a geranios y gitanillas, tiestos de hierbabuena y albahaca, toldillos y pajareras. Entreverados podían distinguirse también tensos alambres adoquinados que subían o bajaban y pequeños espacios abiertos que, como chisteras de magos, bien parecían desde allí que tragasen o echasen a volar bandadas de palomas en un compás o pulso desconocido. Como un mar sereno de ocres y blancura, de pequeñas olas curiosamente angulosas, encaladas o no, Cortezón se extendía hasta el límite de su redondel de agua. Allá lejos, cerca de donde los chiquillos iban a bañarse, discurría circular la balsa de agua que separaba o protegía a Cortezón del mundo. Aquella tarde, muy cercana a la primavera, algunos niños pudieron ver por primera vez en sus vidas aquel círculo inmenso en uno de sus tramos e intentaron dar la vuelta sin perderlo de vista, rodeando la ermita. Observaron entonces con sorpresa el cúmulo de nubes bajas que más allá del agua se extendía al infinito hasta hacerles creer que se encontraban en una isla. Nadie hasta entonces les había referido la existencia de aquel inmenso foso en el que desembocaba el río, y ni a ellos mismos en la escuela los días que no faltaban, que eran casi todos, se les había ocurrido preguntar jamás qué más cosas podrían existir tras él. Subidos Pascualina y algunos más en el reborde de una tapia, con las rodillas peladas y llenos de churretes, joteaban el horizonte intentando ver más allá del redondel. Habían llegado a lo alto del cerro de la ermita con bolsas de plástico llenas de nísperos robados tras escapar de la escuela pública después del recreo, huyendo también del guarda de la finca en donde habían entrado y que recorrió tras ellos una buena distancia hasta perderlos por el entramado de callejas empinadas que les conducía a aquel lugar tradicional de meriendas en familia, al que se acudía con provisiones de chocolate, carne de membrillo, agua y pan, los días de sol y buen tiempo. Huía también Pascualina de un cúmulo de deberes impuestos por las monjas y por su madre Sebastiana, que a pescozones obligaban al aprendizaje del bordado y a hacer vainica y a ir a por agua a la fuente, además de rezar por todo y acudir a la catequesis. Con aquel ánimo de libertad, azucarado y limpio, impulso descontrolado de sus carreras por las calles, había ido a la búsqueda de otros tantos que, como ella, sabían que ser feliz era sentir el aire y el sol en el rostro, no existiendo en el mundo más deber que ir hacia aquel encuentro con los juegos y los amigos. Tras un rato, encaramados a la tapia, los niños pudieron observar y ser testigos del repentino giro de las aguas después de que un chasquido casi imperceptible produjese un rumor muy hondo bajo sus pies.
muy adentro en la tierra. Las aguas, que habían permanecido quietas en su redondel hasta entonces, comenzaron a girar lentamente, ensartando en el aire pequeñas olas espumosas que les saludaban desde allá lejos, levantándose y hundiéndose en la enorme masa, alzadas como niños en brazos con singular alegría e inmediatamente empujadas con violencia a desaparecer por aquel estrepitoso girar del foso. El ritmo lento que al principio había sido, pronto tornó en un frenético movimiento. Parecíase que, de alguna forma, aquella misma lengua de agua continuase su giro bajo cortezón, como una especie de embudo que succionase hacia el centro de la tierra todo lo que en ella pudiera encontrarse. Observaron los niños que a lo lejos un grupo de paseantes asomaba al filo del redondel. Podían verse con nitidez desde lo alto de la ermita por alguna extraña razón óptica que no comprendían. Los gestos de sus caras asombradas y los pequeños surcos alrededor de sus ojos. Mientras aquellos adultos los entornaban intentando atisbar qué habría más allá del cinturón de agua y el cúmulo de nubes. Durante un buen rato permanecieron quietos admirando a aquellas gentes el incesante girar de las aguas, ensimismados e inmóviles ante aquel espectáculo. Al rato, dos de ellos comenzaron a mover los brazos señalando con sus manos abiertas el confín del mundo, y supieron enseguida que deseaban, más que cualquier otra cosa en la vida, atravesar el foso que los circundaba. Aún contemplando cómo toda la basura que el agua hacía girar era arrastrada igual que por un desagüe y desaparecía casi al instante entre espumoso batir blanco. El resto de la comitiva había echado sus pasos atrás, y los niños pudieron observar también que en derredor, siguiendo la plaza de la ermita, era posible ver a lo lejos a otros tantos a los pies de aquel foso, admirando absortos el desagüe, el cinturón de nubes bajas, el enfado que pareciesen tener las aguas, su estruendo repentino tras el chasquido que las pusiese en marcha. Alrededor del círculo, algunos de aquellos paseantes que señalaron hacia el confín del mundo se atrevieron a caminar entre la espuma de olas, con los brazos alzados, señalando hacia la masa de nubes, y desaparecieron entre las aguas casi al instante. Giraban unos segundos durante los cuales, a intervalos, podían verse subir y bajar sus cabezas entre el espumaje, mientras gesticulaban sin cesar, intentando señalar la dirección que hubiesen querido tomar, luchando con loco desespero. Desde la orilla, por todo el perímetro del redondel, sus compañeros vociferaban sus nombres, intentaban atraerlos de algún modo de nuevo hacia la orilla, hablándoles de sus casas y sus familias, de los ratos al sol fumando cigarros, de la siembra, la vendimia y el arado. Pero el redondel de agua que circunda el pueblo protege a cortezón del mundo, y aquellos que entre sus aguas osaron entrar fueron devueltos a la profundidad de la tierra a la que pertenecían, desde donde el destino quizá otorgase un lugar sereno a su descanso, allá al fondo, haciendo girar como esclavos las aguas con sus cuerpos cada vez que alguien se acercase a sus orillas,
todos juntos, chasqueando sus lenguas para ponerlas en marcha. Aún con aquel proceder, a cortezón lograban entrar y quedarse o huir, algunos en tiempos espaciados, y eran silenciadas sus hazañas por el resto de los vecinos, sin ser creídos sus logros las más de las veces, mientras eran escuchados con sorpresa sus relatos. Contaban aquellas historias sobre lugares lejanos, sobre viajes que obligaban a navegar océanos enormes, que atravesaban ciudades inmensas pobladas de gente extraña y singular. Dibujaban con palabras el brillo mágico y multicolor de las auroras boreales, el frío blanco de la nieve y la escarcha en las montañas más altas del mundo, el abrazo mortal de las anacondas y la oscuridad terrible de las cimas más profundas. Describían catedrales e iglesias, acueductos y monumentos, valles y montañas, desiertos y selvas, antiguas bibliotecas que atesoraban saberes inconmensurables, héroes legendarios que poseían y mostraban orgullosos los títulos de increíbles proezas. Aquellos que podían contar sus cuentos hablaban de singulares culturas, cánticos milenarios y tribus que trabajaban sus tierras precedidas de ritos impensables. Podían escucharse historias de mujeres valientes, de seres humanos gigantes con voces profundas y justas, de viejas sabias y brujas veneradas por sus conocimientos ancestrales. Tras un tiempo que no definieron, los niños oyeron a las aguas calmarse poco a poco. Las encrespadas olas volvieron lentamente a ser el reflejo fiel del sol de la primavera. Los caminantes que todavía se hallaban al filo del foso bajaron sus cabezas y volvieron sobre sus pasos. Enseguida comenzaron a hablar de los deberes y trabajos que debían enfrentar a continuación. Atendió el talabardero a sus albardas, el piconero a su negocio, la bordadora a sus agujas, el alañador a sus cantinelas y el litero a sus cuentas. Pascualina y los niños todavía estuvieron un rato al pie de la ermita centenaria, comentando lo sucedido como si lo hubiesen soñado. Entre todos acabaron los nísperos que traían y enseguida echaron el paso camino abajo para ir a sus casas en la primera hora de la tarde. Por entonces ya ninguno recordaba nada de lo que habían visto. Sí. Espero que os haya gustado. Chao, chao, y hasta muy pronto. Leeré el último de los cuentos.